Y a esta hora de la mañana ya está todo listo acá en nuestro estudio para conversar con el profesor universitario, doctor además, Lucas Lavado, a propósito de un despido del cual fue sujeto el pasado 6 de marzo del año 2013. Ha tenido lugar todo un proceso judicial, ya hay un pronunciamiento, se ha declarado infundado dicho despido y en su lugar se ha declarado a favor de el recurso que presentó oportunamente. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Radio Santa Rosa. Muy buenos días, gracias al Mundo Noticia de Radio Santa Rosa y a ustedes por esta entrevista. Efectivamente, el juez del 12º Juzgado Laboral Permanente de Lima ha declarado en primer lugar fraudulento el cese del que fui objeto. En segundo lugar, ha dispuesto que me repongan a mi cargo, a los cargos que desempeño en la Universidad Inca Garcilaso La Vega. Hay que destacar que un despido fraudulento es tal porque viola de manera flagrante normas expresas de orden laboral, porque se me inventa cargos que nunca cometí, se falsea la verdad y finalmente me echan sin lugar a defensa. Cabe señalar que usted ha sido repuesto en el cargo de gerente de la Universidad Inca Garcilaso. He sido repuesto en mi condición, dice la resolución, de profesor principal de la Universidad Inca Garcilaso La Vega. Y por cierto, al reponerme en mi condición de profesor principal y tenía ese cargo, la condición básica para mi reincorporación es el ser profesor. Ahora, estamos hablando de una situación bastante irónica, contradictoria, porque de la misma manera que ha sido despedido usted, también han sido otros profesores, y esto sucede en un momento en el que paralelamente tanto el rector de la Universidad Garcilaso de la Vega y también amigos, otros compañeros de trabajo, en fin, han sido objeto de denuncias por enriquecerse y llevarse de esta universidad millones de soles. ¿Cómo queda esta situación? Porque al final usted recupera su puesto y también pues su imagen, ¿no? Por el hecho de que este despido había sido basándose en argumentos falsos. Pero ¿cuál es la situación actual de la Universidad Garcilaso de la Vega? La situación actual de la universidad en el contexto de la ley universitaria actual, de la discusión de la nueva ley universitaria, es realmente crítica. Debo decir que sobre el rector penden 3 denuncias penales. Una primera hecha por el profesor Ochoa Pachas, José Ochoa Pachas, pidiéndole los balances económicos de la universidad, de ganancias y pérdidas. El señor rector no ha presentado estos balances desde cuando fue inicialmente rector, desde cuando se hizo cargo, a partir de finales de 2004 e inicios de 2005. Desde ese entonces hasta la fecha no existen los balances de pérdidas y ganancias de la universidad. En segundo lugar, la otra denuncia es quien le formula el que ustedes están entrevistando en estos momentos. Le hice una denuncia, primero, por fraude en la administración de personas jurídicas y asociación ilícita para delinquir. Una tercera denuncia penal es realmente formidable e irónica al mismo tiempo. El rector despide fraudulentamente a 6 dirigentes sindicales de trabajadores no docentes, y igualmente inventándole cargos. Y finalmente estos dirigentes lo denuncian por falsedad ideológica y ocultamiento de información. ¿Y qué funciones está dando ahora que usted va a ser el nuevo gerente de la universidad? Ser repuesto en su condición de gerente de la Universidad Garcilaso de la Vega. ¿Cuál será la primera acción a tomar? Estoy tomando acciones en primer lugar para las garantías mínimas que necesito a fin de incorporarme y cumplir las funciones que vengo desempeñando en la universidad. Finalmente, la universidad debe enrumbarse.
la asociación civil, los integrantes de la Asamblea General de la Asociación Civil, que son los profesores ordinarios, vale decir, nombrados de la universidad, deberán reunirse para deliberar y tomar decisiones sobre el destino futuro de la universidad. Debo advertir además que este caso tan grave ha sido también denunciado por el presidente de la Comisión de Educación, el general Mora. Está en el Congreso. Y por otro lado, depende de la Fiscalía. Por otro lado, depende también de la Policía de Investigaciones, del Ministerio del Interior. Está evaluándose los documentos, las pericias contables necesarias para formular los cargos a través de la Fiscalía de la Nación. Y también el caso está no solo allí, sino también en el Colegio de Abogados. No se olviden ustedes que el rector se firma, se da, se autoriza el diploma y el grado académico de abogado, estudiando a distancia en la misma universidad donde él es rector. Finalmente, acá hace poco se ha colegiado en el Colegio de Abogados de Lima. Dicho de otra manera, sobre él penden muchos cargos y ahora se ha ampliado a sus dos colaboradores inmediatos, el secretario general, que es un empleado de la universidad, y el director o jefe de la unidad de personal o de recursos humanos, que es Manuel Lazo Manrique. ¿Usted se ha reunido, ha visto, ha hablado quizás o por teléfono, algún correo quizás con el rector? Ninguna comunicación. Es de las personas que no se comunica con nadie más que con su entorno inmediato. Digamos que cuando usted fue depuesto, digamos salió del puesto, le comunicaron, ¿verdad? ¿O no fue intempestivo también? Ni siquiera fue intempestivo. Después que hice la denuncia ante la Fiscalía de Prevención del Delito, luego otra denuncia por apropiación ilícita, el rector me da un plazo a través de la dirección de personal, me da un plazo de 6 días para hacer mi descargo de los graves casos que me imputan. Y en ese plazo, me da un plazo el día viernes, un plazo de 6 días, y el lunes ya había tomado por asalto la gerencia general para alterar los documentos y ya no me deja ingresar a la universidad. Es esa la razón de por qué el juez del 10º juzgado laboral falla de la manera que falla. Precisamente por eso, no solo es arbitrario conmigo, sino que usa un grado de crueldad tan alto que ni me da oportunidad de defenderme, finalmente me hace cargos, me inventa cosas que jamás hice y finalmente pues me retiran. Acá frente a mí tengo en este minuto la sentencia del 12º Juzgado de Trabajo Permanente de Lima del juez Ángel Tomás Ramos Rivera, y en una de sus páginas hace referencia a que a usted se imputaron hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o asimismo se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando así el principio de tipicidad. Pero estamos hablando de cosas que el rector de la Universidad Garcilaso de la Vega no puede hacer por sí solos. ¿Hay una complicidad? Sus cómplices directos son, en primer lugar, el jefe de la Oficina de Recursos Humanos, Manuel Lazo Manrique. Él redacta la información y, por cierto, los asesores que le rodean al rector tanto como al director de personal. Estos señores urden una trama, no lo hace solo. El rector, además, y ustedes deben saber, que es el único rector de la universidad, no creo que en el país exista otro, ni en el mundo, que gane ese sueldo y que anda con una cantidad enorme de guardaespaldas. Difícil que ustedes encuentren un rector con 8, 10, 7 guardaespaldas, de los que se ven. Dichos guardaespaldas además no son trabajadores de la universidad, ¿verdad? Estos guardaespaldas, algunos son policías activos y otros son policías particulares. ¿Por qué tanta protección? Eso es lo que yo he intentado responder. ¿Por qué protegerse de qué? ¿O protegerse para qué? ¿De qué teme? Porque el rectorado de una universidad no es un cargo de un empresario, no es un cargo de jefe de la policía. No diplomático. No es un cargo diplomático.
es un trabajador de la universidad, un profesor universitario, porque para ser rector hay que ser profesor universitario en primer lugar. ¿Y el profesor de qué es? Inicialmente fue psicólogo y profesor de psicología, y luego también se hizo cargo del decanato de la Facultad de Psicología. Y luego, mediante procedimientos que se ha relatado ya ampliamente, obtiene en la misma universidad, con su propia autorización, estudiando becado, el título de abogado. Así es. ¿Y usted es profesor de...? Yo soy profesor de filosofía, de epistemología y de seminario de investigación. ¿Ya está dictando clases? ¿Está preparando de repente sus clases? No estoy dictando clases en la universidad. Como les decía antes, necesito las garantías necesarias, indispensables, para poder hacerme cargo de mis actividades en la universidad. Hoy la universidad vive un clima de terror. Los profesores no pueden decir nada porque lo echan. Los empleados no pueden siquiera moverse de sus sitios porque los echan también. De allí que para estar en la universidad, ingresar, desarrollar mis funciones, necesito condiciones y garantías básicas que en estos momentos lo estoy solicitando e implementando. Y la universidad debe darme. La garantía es: 1, que no se me hostilice. 2, que me deje hacer la labor que siempre hice: investigar, trabajar, diseñar y editar libros que son de amplísimo conocimiento a nivel nacional. Debo comunicarles que edité más de 450 libros, entre ellos más de 350 para educación a distancia. Hoy no se hacen libros en la universidad para educación a distancia, más allá de lo que habíamos nosotros hecho y dejado. Se ha limitado seriamente eso. Se distribuyen en la mayoría de los casos fotocopias asquerosas a los estudiantes que pagan pensiones para educarse a través de los medios audiovisuales externos o de internet. Hay servicios de internet también con serios defectos. Serios. Ahora, a partir del panorama que usted nos ha estado describiendo acá y la inestabilidad dentro de la universidad, yo me cuestiono qué está pasando con la Asamblea Nacional de Rectores y si se maneja dentro del claustro de profesores algo que ya se esté haciendo por parte de esta asamblea. En estos momentos, como quiera que se está discutiendo la nueva ley universitaria, todos los rectores de las diferentes universidades y las universidades particulares han crecido en número. Hoy están sumamente preocupados por un solo tema: autonomía. Aquello que sirvió de bandera de lucha de movimientos estudiantiles en el siglo XX, hoy día el asunto de autonomía, por una magia de la idea y del concepto, se ha convertido en bandera de lucha de los rectores universitarios. ¿Se imaginan ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué esta mutación? ¿Por qué esta magia? Porque la autonomía es un concepto que significa muchas cosas. Y justamente algunos rectores, como en este caso, han utilizado esta autonomía para darle el nombre de sueldos a los dineros que extraen de la universidad impunemente, para él, sus familiares y sus amigos más cercanos. Ese es el punto. ¿En esto no interviene la SUNAT? ¿Cuánto de impuesto paga la universidad en realidad? ¿O se tiene algún conocimiento? Un día sacó un aviso diciendo que la universidad cumplía con pagar sus impuestos a SUNAT, una ofensa a la inteligencia. ¿Y cómo es que la universidad paga impuestos? Si la universidad precisamente está limitado para pagar impuestos, no debe pagar impuestos. ¿A qué se debía esto? Se debía simplemente a que, como quiera que él se lleva hasta ahora alrededor de más de 40 millones de soles, los impuestos por remuneraciones son altísimos. Entonces, él se lleva pues la mayor cantidad de dinero, luego sus familiares y sus amigos cercanos. Es obvio que el impuesto a las remuneraciones es un impuesto alto y hace aparecer como que paga sus impuestos ante SUNAT. Este modus operandi para lucrar con los dineros de la universidad es sui generis.
no ha sido suficientemente investigado. Por eso es que aquí en este punto la Fiscalía tiene mucho que hacer. ¿Usted ha sido la única persona repuesta en esto? ¿El único profesor? Por ahora soy el único profesor. Son varios en la depuesto. lucha, ¿verdad? En realidad han sido sacados con distintas modalidades y procedimientos más de 40 trabajadores. Diversos entre pretextos, docentes, nada más. claro, entre docentes y no docentes. Por ejemplo, en las universidades se ratifican cada cierto tiempo a los profesores universitarios. Y ese es un mecanismo que algunos, como en este caso, algunas autoridades utilizan este mecanismo para deshacerse de algunos profesores que critican, que piden informes, que hablan y se comunican y no digo protestan, son simplemente críticos. Y con este expediente ha sacado de la universidad a muchos buenos profesores que están en esos momentos también protestando, luchando, pero fuera. Los que están adentro están temerosos. Una encuesta reciente, muy publicitada, de un medio, mostró alumnos temerosos que no querían ni siquiera dar la cara. Esa es la situación. Se siente eso en la universidad. Alumnos que reclamaban también. Alumnos. Los que reclamaban fueron retirados. Y pagando su pensión. Claro. ¿Cuánto de pensión se paga en la universidad? Hay distintas ¿En escalas de pensiones. Un promedio podríamos ponerle 1.000 soles. Imagínese 30.000 alumnos o más. Los alumnos que empezaron a reclamar, a preguntar, por ejemplo, los de ciencia de comunicación, no hay cámaras, decían, para trabajar en ciencia de la comunicación, no hay equipos adecuados, entonces los echaron simplemente, claro, les hicieron sentir mal y los echaron. Los alumnos, los únicos que no protestan son los integrantes del tercio estudiantil, que van al consejo universitario y reciben, ¿cómo podría llamarse? Una propina, un sueldo, un grant, depende de lo que se le llame. Entonces están contentos. Ahora, estamos hablando incluso de una indiferencia por parte del rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, porque en su caso, según estaba examinando acá en la sentencia, se declaró en rebeldía incluso durante el proceso, ya que nunca durante la fase de alegaciones contestó la demanda que oportunamente usted presentara y que le fue notificada. Estamos hablando de que a este rector ni siquiera le importa lo que está aconteciendo a su alrededor y la voluntad de los trabajadores. No le interesa la universidad como entidad académica. No le interesa los alumnos y las condiciones en que estudian los alumnos. Le interesa solamente aquello que le trae beneficios a él. Y yo le hice una denuncia en los términos que le hice. Denuncié pidiendo mi reposición por este asalto prácticamente a la gerencia donde yo trabajaba. Pero lo que es más, como aquí en el Poder Judicial generalmente se resuelven las cosas de otra manera, ni siquiera se dieron el trabajo de hacer las cosas que debían hacer. Simple y llanamente fueron declarados en rebeldía continua. Finalmente, como debe ser, me dieron la razón. Rápido, por cierto. Eso también hay que advertirlo, rápido. En este caso, de marzo a 20 de junio es un tiempo relativamente corto. Estábamos hablando también en una ocasión de que familiares allegados al rector, específicamente sus hijos, estaban laborando en la universidad y además tenían salarios muy superiores a los de cualquier docente. ¿Continúa generándose esa situación o la realidad ha cambiado? Su entorno inmediato, imagínense, desde que hicimos una entrevista hace bastante tiempo, el mal se ha profundizado impunemente. Sus hijos y su entorno inmediato ganan más que los decanos. Y los decanos no ganan cualquier cifra, están por encima de los 100.000 soles. Algunos y otros se acercan a 100.000 soles. ¿Cómo así una universidad? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo así dice una universidad? ¿Se acuerdan ustedes una noticia sobre el rector de la Pontificia Universidad Católica? Que cuando dieron la noticia de que ganaba 45.000 soles, hubo un escándalo y un silencio casi sepulcral. Estábamos hablando de 45.000 soles. ¿Cómo así una universidad no se ha ido a la quiebra? ¿Cómo así la universidad no se ha ido a la quiebra? Esta es una excelente pregunta para la Fiscalía y para la Policía, que hoy está investigando.
Ahora, estamos hablando de un salario para el caso de los decanos, pues extremadamente alto. ¿Esto obedece a una cuestión de complicidad o sencillamente porque es la remuneración establecida, lo que tradicionalmente ha caracterizado a la universidad? En primer lugar, rompe con todo escalafón existente en nuestro medio universitario peruano. En segundo lugar, no existe una universidad particular en el Perú donde un decano gane ese sueldo. En tercer lugar, las acciones que está realizando el rector, que las hace motu proprio, cuenta en algunos casos con la complicidad expresa, en otros casos con el silencio. Una persona remunerada de esta manera, ¿qué podría decir? Frente a esta resolución, ¿qué podrían decir? Cuando el rector me vota, por ejemplo, haciéndome cargos, usa el consejo para dar una resolución, ¿se imaginan? Ahora, ¿qué podrán decir estos decanos? Seguramente podrán sacar un comunicado y decir, no es así. Pero sin embargo, debo decir algo más. Hasta aquí no existen voces, toda aquella persona que por lo menos hace un intento de preguntarle, está fuera. Digamos, la calidad de la educación de repente no es buena en la Universidad Garcilaso de la Vega. A partir de la presencia, a partir de la presencia de este rector, la calidad de la educación se ha ido deteriorando. Por ejemplo, ha retirado a la presidenta de la comisión de acreditación. Había una comisión de acreditación, mató la comisión de acreditación, con lo cual la posibilidad de que la universidad se acredite. ¿Hay una fuga masiva de estudiantes? Hay un deterioro lento, sin embargo, ahora hay menos estudiantes que antes. Era una universidad que tenía 45.000 estudiantes, 50.000 estudiantes, ahora ¿cuántos tiene? Finalmente, cuando yo estuve aún en mi cargo, bordeaba los 31.000 estudiantes. No quisiera caer en la especulación, pero me pongo a pensar el tema de las remuneraciones que se están pagando, el tema de los gastos administrativos, otros gastos en los que sea preciso incurrir en la universidad, el modo de vida que está llevando este rector, la no actuación de autoridades y de órganos que debían desde hace mucho tiempo estar investigando este asunto, y me pongo a pensar entonces, ¿se está manejando alguna posibilidad de que este rector, paralelamente a la universidad, tenga otro negocio o otra fuente de ingresos? El profesor Ochoa lo denunció por incompatibilidad en este caso, sí. El señor rector tiene una empresa constructora, desempeñaba el cargo de gerente en esta empresa. Ese es el primer negocio que se le conoce. Luego, para los libros de educación a distancia, se imprimen en las imprentas que él elige, materiales de lectura borrosos, mal copiados. Luego, finalmente, existe información abundante sobre cómo paga una empresa casi un sol por el escaneo de una carilla. Una página. Imagínense, usted escanea 2 millones de páginas, ¿cuánto tiene allí? Solamente le pone el precio, porque claro, en realidad no es así, ¿no? Hay otra cosa más, compras directas. Por eso es que en la oficina donde yo estaba, gerencia general, había una oficina encargada de valorizar esto y de regularizar estas compras directas. Las compras directas se hacen mediante una resolución que él dicta. Dicta una resolución, la resolución 0061, por ejemplo, mediante el cual él compra lo que se le antoja y no da cuenta de lo que compra. Así de simple. Y usted, por tantas denuncias, ha hablado en varios medios de comunicación, ¿no ha recibido algún tipo de amenaza, una represalia, una llamada telefónica? La última amenaza me dicen que habían secuestrado a mi hijo. Luego, otras amenazas anteriores. Yo he dicho y sostengo nuevamente que él será el único responsable por lo que pueda ocurrirme a mí y a mi familia en adelante, porque la verdad es que todo lo que se hace en la universidad debe conocerse, la justicia debe actuar, los poderes públicos del Estado deben actuar,
Yo, como ciudadano de este país, como profesor universitario con más de 40 años de docencia, no voy a cejar hasta que la verdad salga a luz, hasta que la justicia se haga carne en este país. Y voy a contribuir hasta donde sea posible con mi concurso a fin de que la ley universitaria nueva sea realmente una ley que los peruanos necesitamos. Así es. Para mejorar la calidad de nuestra educación. Bueno, ya tenemos que terminar nuestra entrevista que hemos tenido el día de hoy con el profesor Lucas Lavado, que ha sido repuesto en su puesto, en que ha estado trabajando y que intempestivamente, sin previo aviso, fue sacado, ¿no?, de esta Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Bueno, hasta aquí entonces este tiempo de entrevistas. Ahora habría que esperar qué va a suceder. De igual forma, doctor, estamos abiertos para que cualquier incidencia, cualquier novedad en relación a su proceso, porque al menos a nuestro modo de ver, la etapa más difícil, como quien dice, comienza ahora, y es coexistir con toda esta gente y además el que en algún momento puede estar sujeto a presiones. Por eso creo que es bien importante que llegue a medios de comunicación, tal y como es el caso de Radio Santa Rosa, para dar a conocer su verdad y para que todos estemos al tanto de lo que acontezca. Les agradezco por esta entrevista porque me permite, en primer lugar, decir algunas verdades. En segundo lugar, hacer que esta noticia llegue a todos los radioescuchas de ustedes, que son muchísimos peruanos. Gracias nuevamente. Gracias a usted. Calmante. La manzanilla es calmante. Sí, he escuchado que relaja bastante. Yo lo que tengo que buscar algo para el tema de la tos. Con el clima estoy... Para la tos no hay